Hola a todos compañeros registradores, espero que estén muy bien. Mi nombre es Julie García del Departamento de Desarrollo del Talento Humano y como hemos venido hablando en estas capacitaciones, esa es la tercera capacitación en cuanto a los procesos registrales. Estamos profundizando un poco más en estos temas y el día de hoy vamos a hablar de lo que es las cancelaciones de las anotaciones marginales. En la sesión pasada, la compañera Ichel les hablaba de lo que es la cancelación de las inscripciones y ahí pues abordamos muchos temas, hicimos consultas, respuestas y en esta capacitación que estará a mi cargo vamos a hablar específicamente de lo que son las cancelaciones cuando una anotación marginal pues no es procedente. Entonces, en este punto, sí decirles que la metodología de capacitación que vamos a estar manejando es, durante esta capacitación, usted va anotando sus consultas, yo voy a estar impartiendo el conocimiento porque posiblemente alguna consulta que usted tenga, yo la vaya abordando durante el proceso de capacitación. Al final de esta misma capacitación, vamos a estar haciendo lo que es el tema de las preguntas y respuestas. Y decirles que es importante la presencia de al menos uno de cada RCM, ya que la representación del mismo ayudará en lo que son los conocimientos en cuanto a los procedimientos que van a desempeñar a diario o en las ocasiones que correspondan. Cuando hablamos de las cancelaciones de anotaciones marginales, tenemos que saber los departamentos que intervienen en este proceso son Registro Civil Municipal y la Secretaría General del RNP. También cabe mencionar que está involucrada también la firma del comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas y que en algunos casos los expedientes concernientes a Secretaría General, en muchos casos como los que son hechos y actos ocurridos en el extranjero, pasan también por lo que es el Departamento de Asesoría Legal, quienes también intervienen en algunos expedientes para que ustedes lo sepan. El por qué algunos tiempos son más tardados que en otras gestiones es porque Secretaría General no solamente funciona en el mismo departamento, sino que internamente entre departamentos del Registro Nacional de las Personas. ¿Cuál sería el procedimiento? Bueno, el procedimiento básico nosotros podríamos resumirlo en 3-4 pasos, pero a mí sí me interesa que nosotros ahondemos un poco en cómo es el procedimiento desde que el ciudadano detecta el problema. Muchas veces él lo puede detectar únicamente con la ayuda del registrador. Entonces, sí, compañeros, el procedimiento inicia en el Registro Civil Municipal detectando el problema. El RCM, al detectar el problema, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, el RCM debe sacar la copia de las inscripciones, o sea, las copias de los folios refrendándolas. Nosotros ya sabemos y siempre lo recalcamos que toda copia de folio y todo documento que sale de nuestro RCM debe estar refrendado por el registrador con su firma, su sello y la fecha en que está haciendo la refrenda. En el mismo RCM y más, compañeros, en los RCM que son de municipios es muy importante saber que el ciudadano cuando haga esta gestión tiene que ser informado por el registrador cuáles son los requisitos que necesitará su solicitud de cancelación ante la Secretaría General. Los ciudadanos no lo van a conocer y en algunos casos cuando el ciudadano se presenta al RNP
Es bastante penoso, compañeros, que los ciudadanos vayan sin la información adecuada, teniendo que regresar. Ha sucedido muchísimo que los registradores dicen, eso es en Secretaría General, y los mandan sin absolutamente un solo documento, los mandan a que aquí en Secretaría General les informen el proceso, cuando ellos ya deberían traer el expediente completo. Entonces, cuando hablamos de completar los requisitos, es que el registrador lo primero que va a hacer de esos requisitos es las copias de folio y de ahí crear junto al ciudadano el expediente que le pedirá la Secretaría General, para que en compañía del registrador el ciudadano pueda tener a mano todos los documentos que necesitará para dar inicio a su gestión en la Secretaría General. Presentar la solicitud. La solicitud, ya sabemos, la presentamos ante la Secretaría General del Registro Nacional de las Personas. El recibimiento de la comunicación es el siguiente, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Nosotros vamos a recibir la comunicación una vez que haya pasado todo el tratamiento en el Departamento de Secretaría General. La revisión de la comunicación compete al Registro Civil Municipal. Ya sabemos lo que es revisar detalladamente una comunicación, un mandamiento judicial, una resolución, una certificación. Todos esos documentos deben ser analizados con mucho cuidado para que nosotros pues podamos determinar que el mismo está correcto y no tendría que pasar un proceso de subsanación, o en algún caso que no haya sido una comunicación procedente. Ustedes también deben determinarlo mediante su análisis. Creación de la comunicación de las anotaciones marginales. Una vez que nosotros ya analizamos el proceso, lo vamos a saber, emitimos la comunicación que va dirigida a la inscripción que corresponde. ¿Y quién nota esas comunicaciones? Pues son formatos que ya existen en talonarios. ¿Quiénes notan estos talonarios? Pues la Proveeduría del Registro Nacional de las Personas es quien tiene este formato de talonarios. A ellos nosotros hacemos la solicitud. En caso de los registradores que sus municipios están largos a las oficinas centrales, pues a través del supervisor encargado pueden hacer esta gestión para que la proveeduría les pueda proveer ese talonario que necesitaremos para nuestras comunicaciones de las anotaciones marginales. Posteriormente, el procedimiento es inscripción en el libro. Cuando nosotros ya tenemos nuestra comunicación en la mano, pasamos la información a la inscripción correspondiente y posteriormente, que es el último paso, es afectar la base de datos. El proceso en el Registro Civil Municipal. Bueno, lo que hablábamos, el Registro Civil Municipal es el primero en tener en contacto al ciudadano que tiene el problema de una anotación marginal que no es procedente en su inscripción. Lo podemos detectar posiblemente al emitir un certificado de nacimiento o cuando hacemos un enrolamiento que cae con inconsistencia, y podríamos detectar que el problema se deriva porque existe una anotación marginal que no corresponde. Entonces el RCM debe ayudarle al ciudadano a completar lo que son los requisitos que le pedirá la Secretaría General para iniciar la gestión de la cancelación de esa anotación marginal. Nosotros como RCM todos tenemos acceso al formato de solicitud que usan las ventanillas de Secretaría General. Esto lo digo para los RCM que se encuentran en el interior del país, quienes sí, en efecto, por ser ministros de fe, el ciudadano puede hacer la solicitud en su presencia y ustedes remitirnos mediante el Departamento de Logística a lo que es las instalaciones de aquí de Torre Futura, las oficinas centrales del Registro Nacional de las Personas. Entonces, puede el ciudadano llenar la solicitud frente a ustedes, pero ojo, el ciudadano debe hacer la solicitud. Si bien es cierto, ustedes como ministros de fe estarían presentes, pero no son ustedes quienes harán la solicitud a la Secretaría General. Los requisitos que le pedirá la Secretaría General es la copia de los folios correspondientes. También le pedirá la certificación de nacimiento y todos los documentos de respaldo que acrediten la solicitud que usted está haciendo. Si en caso de ser un abogado, que es un representante legal del interesado, entonces en ese sentido se le pedirá la copia del carnet de abogados y del DNI. También se le pedirá que deje su contacto, tanto el contacto telefónico del abogado como el contacto telefónico de lo que es el interesado. Tenemos también que la Secretaría General exige que este expediente como tal
esté en formato también de copias. Entonces tendremos dos juegos, el juego del expediente original y el juego de copias. Bien, entonces cuando el RCM colabora al ciudadano, entonces ese expediente ya puede ser ingresado a la Secretaría General, y el ingreso de la solicitud del ciudadano puede hacerlo personalmente en la ventanilla. O también, y si el ciudadano se presenta en la ventanilla, es importante decir que en la ventanilla es que debe él llenar la solicitud, no frente al registrador. En el caso de que el ciudadano únicamente comparezca ante el registrador, entonces en ese momento sí se enviará la solicitud llena a la Secretaría General. La gestión en Secretaría General se trata de lo que hablábamos antes, que ese departamento comienza el análisis del caso y para dictaminarlo necesita también lo que es la firma del comisionado presidente del RNP. Este es un proceso engorroso, un proceso tardío, entonces en este tiempo es cuando más vamos a tener que ser pacientes para la emisión de este documento. Vale decir que el registrador es muy importante si quiere mantenerse siempre pendiente de cómo va este proceso. El envío del expediente. Sí es importante decir, compañeros, que Secretaría General enviará a través del Departamento de Logística ese expediente con la comunicación al RCM. En caso de que el expediente esté requerido, sí, en esa situación sí es posible que el ciudadano se deba de apersonar a la Secretaría General para retirar el expediente y subsanarlo. Pero en caso de que el expediente no esté requerido, o sea, que no haya un rechazo, entonces en ese sentido sí, será únicamente por logística que el RCM recibirá dicho expediente. Es importante que ya el proceso, que es el más importante de todos, porque todos son importantes, pero el más importante es cuando ya tenemos nuestra comunicación en el registro civil municipal. En el ingreso de la comunicación es importante, y eso es para todo, compañeros, es para todas las comunicaciones, todos los mandamientos judiciales, todas las certificaciones, toda resolución, que cuando lo ingresen en su RCM, compañeros, siempre le ponga el recibido. Usted debe recibirlo escribiendo quién lo recibe, la fecha en que lo recibe. Es muy importante para que nosotros podamos terminar el proceso cuando ya estemos haciendo la inscripción. La fecha de recibido es importante en la anotación marginal. Análisis y revisión. Aquí sí me interesó mucho poner a detalle cuál es el proceso que nosotros tenemos que aplicar para analizar dicha comunicación, ya que muchos registradores no están revisando correctamente este documento. Asumen que porque viene en Secretaría General el documento debe ser correcto y muy posiblemente deba ser subsanado, y usted no sabe si usted puede encontrar que no proceda. Es su responsabilidad analizarlo, y no es justificable que le envíen algo y usted lo inscriba aunque sea improcedente. Si es improcedente y usted lo inscribió, entonces también usted incurre en lo que es esa responsabilidad de la inscripción como tal. Entonces sí es importante que le demos el trato correcto. Y como tenemos aquí, les escribí que este proceso de revisión en realidad debe ser en lo que más nosotros nos tomemos nuestro tiempo, nos detengamos, en lo que más nosotros vamos a tardarnos, no tanto en las inscripciones, en escribir, sino en revisar, compañeros. Tenemos aquí una comunicación, imagen de la comunicación. Esa imagen o esa comunicación yo la voy a revisar contra el libro físico. Voy a empezar a revisarlo como está en el libro físico. ¿Solo eso? No. También me voy a ir al sistema. ¿Cómo se encuentra esa información en el sistema? Y empiezo a revisar todo. Si se fijan ahí, hay muchas flechitas porque nosotros aquí en las oficinas centrales estamos seguros de que de eso hay que tener mucho cuidado. Entonces tenemos aquí la flechita, vamos revisando punto por punto contra la información del sistema también. Y por último, pero súper importante, también nos vamos al padrón fotográfico de esta persona. Y esto, compañeros, no solamente es para las cancelaciones, es para todo. Toda comunicación,
toda certificación que usted tenga en su mano, debe revisarla. Toda la comunicación con los respaldos documentales, o sea, el expediente que viene con esa comunicación, con los libros físicos, con el sistema SIN, o sea, como está la inscripción en la base de datos, y el padrón fotográfico de esa persona. Allí usted podría detectar una anomalía de que esa persona se ha identificado, cómo se ha identificado. Y cuando hablamos del padrón fotográfico, no solamente vamos a revisar la última identidad que esa persona tiene emitida, vamos a revisar uno por uno los procesos de identificación que esa persona ha tenido. Compañeros, si ha tenido 10 procesos nosotros validamos, porque necesitamos encontrar que todo esté en orden para que nosotros podamos realizar la inscripción. En todos los casos, este debería ser como la ley, como nuestra Biblia, como nuestros 10 mandamientos. Debe ser así, paso a paso, no me salto ninguno. Repito, reviso expediente completo, comunicación con expediente completo, comunicación con libros físicos, comunicación con sistema y comunicación con padrón fotográfico en cada uno de sus procesos de identificación. Una vez revisado todo y encontrando que la comunicación es procedente, entonces nosotros comenzamos a redactar lo que es la comunicación de anotación marginal, que estará dirigida a la inscripción que corresponde según el caso que tenemos en mano. Aquí yo les tengo un ejemplo de la comunicación dirigida para este libro de nacimiento, que en este ejemplo está mi nombre, y hablamos en el cuerpo de la comunicación sobre la anotación marginal como debe de ir, que es una cancelación, pero en el cuerpo nos dice que es de cancelar y dar de baja del sistema de registro civil la anotación marginal de matrimonio que por error fue grabada en el sistema de nacimientos en el acta de nacimiento. Número 0801-1992-050-68. Ubicada en el folio número 034, tomo número 1530 del año 1992, según este ejemplo, correspondiente a Julia Scarlett García Lozano, según resolución número 1702-2023-60-BSG-2023. Del Registro Nacional de las Personas, municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, a los 24 días del mes de abril del año 2025. De ahí decimos ver el folder. Compañeros, ¿cuál es el folder? A mí me encantaría saber si todos los compañeros estamos claros cómo se archivan los expedientes. Es demasiado importante saber cómo vamos a archivar nosotros nuestros documentos y que hasta el sistema nos pide la información de cómo lo archivamos. Y muchas veces hay registradores que me han preguntado qué es el folder. Déjenme decirles que a nivel nacional nosotros debemos manejar la misma información, hablar el mismo idioma, compañeros. El folder es el folder donde nosotros archivamos todas nuestras comunicaciones, todos nuestros expedientes con comunicación, ya sean en un folder, todas las comunicaciones de cancelaciones, en otro folder, todos los mandamientos judiciales de divorcio, en otro folder, todos los mandamientos judiciales de una pérdida de patria potestad, por ejemplo. Cada trámite debe ir en un folder específico. ¿Y cómo nombramos estos folders? Bueno, en el Registro Nacional de las Personas debemos nombrarlos del 1 al 12. ¿Por qué? Esos folders deben ir nombrados por mes. Si en ese mes de julio yo estoy iniciando un folder, voy a iniciar folder número 7. Y si ingreso esta cancelación o esta comunicación de cancelación, le voy a poner a esta comunicación de cancelación comunicación 1. Entonces, en el folder número 7 ya tenemos la comunicación 1. Si me vuelven a mandar lo que es otra comunicación de cancelación, entonces yo ya en el folder número 7 voy a ingresar la comunicación número 2. Entonces, le voy a escribir en una esquinita comunicación 2 y así sucesivamente. Ya si vamos a agosto, iniciamos ahora otro folder que es el número 8.
Entonces así va. Y el sistema, cuando usted le pide el número de folder, es de ese folder que está hablando. ¿Por qué, compañero? Porque necesita la referencia de dónde encontrar el respaldo documental que usted utilizó para la elaboración de esa comunicación, de esa anotación marginal. Entonces, es importante que siempre lo incluyamos. Y aquí tenemos pues toda la información completa, un ejemplo de hacia dónde va dirigida, que siempre la parte de arriba nos indica a dónde está dirigida la comunicación. Esa comunicación está dirigida a un libro de nacimiento de Ocotepeque, y está dirigida específicamente para el tomo 1530, folio 34, año 1983, y el acta sería la 1997. Entonces, ahí nos dice para dónde va y qué inscripción es la que vamos a afectar. En la parte de abajo nos dice quién elaboró esa comunicación marginal. Quiero hacerles un video más específico de cómo hacemos todo este trabajo, pero sí debemos entender lo que significa cada información. En la parte de abajo se dice que esta comunicación se elaboró también en el mismo Ocotepeque, firmándolo y sellándolo el registrador civil municipal. En este ejemplo tenemos que fue el 4 de julio del 2025. Entonces, sí es importante que conozcamos cómo se elabora una comunicación para una anotación marginal, y decirles que el ejemplo que yo les estoy plasmando aquí de la redacción de la cancelación, este ejemplo es la redacción legal correcta. El jefe de anotaciones marginales de aquí de las oficinas centrales nos ha detallado sobre 32 comunicaciones de anotación marginal. O sea, nosotros en el departamento de capacitación tenemos la redacción correcta de 32 anotaciones marginales, 32 tipos, de todo tipo tenemos. Y vamos a estarles instruyendo a ustedes en cuanto a qué es lo correcto, porque así debemos hablarlo a nivel nacional de la misma manera. Y hay algunos que ponen información que no debería ir, y otros es que no le ponemos toda la información que debe tener dicha comunicación. Entonces sí es importante que conozcamos correctamente y legalmente cómo se redactan estas comunicaciones. Y basado en esta comunicación, compañeros, es que vamos al siguiente paso, que es la anotación marginal en el libro físico, en la inscripción del libro físico. Y aquí podemos ver el ejemplo. El registrador civil municipal escribirá en el libro tal cual dice la comunicación. Escribirá lo que está en el cuerpo de la misma. Entonces, posteriormente, si esto lo hizo el escribiente, pues el escribiente pone ahí su firma, su media firma, su firma pequeña, y la fecha en que lo está haciendo en el municipio que lo está haciendo. Y si fue el registrador civil, igual. También le va a agregar quién lo hizo, qué fecha lo hizo y dónde lo está haciendo. Posteriormente se hace que la firma y sello del registrador civil municipal. Nuestras anotaciones marginales no terminan en los libros físicos. Debemos afectar la base de datos. Al afectar la base de datos, tenemos que saber que hay 4 apartados que nosotros debemos escribir en ellos. Y posteriormente vamos a hablar sobre los botones también que debemos estar manipulando para que esta anotación marginal quede grabada correctamente en el sistema. Y cuando hablamos del sistema, aquí tenemos un ejemplo, que es que el código de la anotación marginal, cuando hablamos de cancelación de anotación marginal, sería el código 72, que el título es cancelación de anotaciones marginales. Posteriormente, nos pide la fecha del evento. ¿Cuál es la fecha del evento? Pues la fecha en que se emitió esa comunicación. También nos dice el folder de almacenamiento. Entonces, el folder de almacenamiento nosotros ya hablamos, y en este caso que estamos en julio, es el folder número 7. Y por último nos pide el contenido. ¿Cuál es el contenido? El contenido será la anotación marginal como tal, o sea, cancelación 2 puntos, así como lo estamos viendo en este momento en este ejemplo. Bien. Posteriormente, agregando el contenido, ya debemos grabarlo en el sistema. La primera opción es apretar o dar clic en el botón agregar.
Al darle a clic al botón agregar, compañeros, nos dirá que la nota marginal ha sido creada con éxito y nos dice y nos alerta. Recuerde que debe guardar la inscripción para que esta nota se vea reflejada. Si usted solo le dio el botón agregar, compañeros, es como que no haya hecho nada. Le damos clic a guardar y ahora sí nos dirá el mensaje en la alerta: la inscripción ha sido guardada exitosamente. Entonces ya tenemos guardada lo que es la anotación marginal de cancelación, pero ¿nos quedamos ahí? No, porque estamos hablando de cancelar una nota marginal. Entonces, posteriormente tenemos que ver cuál es la nota marginal que estamos cancelando. No nos vayamos a equivocar, compañeros. Yo suelo decir, no andemos de enamorados. Cuando queramos cancelar esa anotación marginal y eliminarla, debemos estar atentos de cuál es la que vamos a seleccionar. Seleccionamos la anotación marginal que estamos cancelando. En este caso es una anotación marginal de divorcio. Entonces yo le doy clic aquí en eliminar. Posteriormente me sale la advertencia que si estoy seguro, pues como sí, en efecto, yo estoy cancelando esa anotación marginal y eliminándola, le doy clic en aceptar. Y ahora sí nos dirá la anotación, la nota ha sido eliminada exitosamente. Entonces, ahora sí, compañeros, el sistema quedó de manera correcta y ese sería el último paso que nosotros vamos a aplicar para darle el tratamiento final a esta gestión del ciudadano. En este momento hemos terminado con el procedimiento desde que detectamos el error hasta que ya el sistema ha sido afectado y el ciudadano puede hacer sus gestiones con normalidad. En su certificado de nacimiento ya no aparecerá la nota marginal que antes existía y así es como damos fin al tratamiento de esta gestión. Agradezco toda la atención que han tenido a esta capacitación. A todos los registradores que no pudieron estar en esta sesión por problemas de internet o cualquier otra incidencia, decirles que esto lo vamos a subir a la página de YouTube del departamento para que pues lo puedan reproducir cada vez que ustedes necesiten recordar algo de este procedimiento. Muchas gracias a todos y vamos a iniciar con lo que son las preguntas y respuestas en cuanto a este tema.